Dijo, no, él se disparó. Entre mí, yo pensé, pues, limpiando el fusil. Cuando yo iba, allá estaba realmente el cuerpo de mi hijo, en una camilla, con dolor en el alma, destrozada, pero yo comencé a buscar. Y ya ahí fue cuando yo pude comprobar que él realmente no se mató, porque el corazoncito se lo estallaron. A mi hijo lo cambiaron allá en el movimiento de borrar pruebas, de alterar la escena de crimen, que desde el principio movieron todo para que eso no saliera a la luz pública. ¿Por qué mandan desaparecer la ropa de mi hijo? Ellos, el afán de ellos era que entregaran el cuerpo. En esa segunda autopsia es donde encontraste lo que cambió todo el rumbo de la investigación. A mi hijo le encontraron rectal, pero también dicen que mi hijo no tenía desgarre. Todo lo que yo he investigado es todo lo contrario de lo que ellos dijeron. Tenía un tornillo en la espalda. ¿Cómo así? ¿Como enterrado o cómo? A mi hijo le encontraron un chip en una rodilla. O sea, ese chip que le encontraron en la rodilla, se lo colocaba la policía. Mi hijo era alto, acuerpadito, tenía muy buena cola, buena pierna, buena dentadura. Estaba bien perfilado. ¿Para qué? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conducta Delictiva. Hoy vamos a hablar de un caso que sucedió el 24 de julio del año 2023 con la muerte de Juan Diego Lozano, un joven de 18 años que estaba prestando su servicio militar obligatorio acá en Colombia en la Escuela General Santander, que es donde los policías comienzan a formarse para llevar toda una carrera. El día 24 de julio de 2023 llaman a la madre de Juan Diego a avisarle que su hijo se había quitado la vida, pero ustedes saben que una madre no descansa hasta no encontrar la verdad. Para hablar de este caso precisamente tenemos a Doris Barbosa, la madre de Juan Diego Lozano, quien va a estar aquí contándonos su historia. Doris, gracias por estar en Conducta Delictiva. Muchas gracias por apoyarme en esta situación que pasó con mi hijo. Les agradezco a ustedes y a todos los que han estado pendientes del caso de mi hijo. Doris, ¿quién era Juan Diego Lozano? Bueno, Juan Diego Lozano era mi hijo menor. Él era un niño muy activo, muy juicioso. Le gustaba ser policía desde chiquito y efectivamente lo hizo. Se puso a prestar el servicio y de ahí quería ser ¿cómo se llama eso? Patrullero de la policía. ¿Ustedes cómo está conformada su familia, señora Doris? Mi familia son 4 hijos. Mi hijo, él era el menor. Juan Diego Lozano era el menor de mis hijos, de mis 4 hijos. ¿Y él vivía con usted antes de prestar el servicio? Él se le mantenía del papá y donde mí. O sea, en ambos lados. En La Dorada como acá donde estamos. ¿Y él tenía ese sueño de, después de prestar su servicio, convertirse en policía o solo estaba ahí prestando? No. Él siempre quiso ser policía. Cuando estaba chiquito él se ponía sus uniformes de disfraces de policía. Ya pudo entrar a prestar el servicio, como tal, lo estaba logrando. Y ya él decía que después de que saliera de ahí, él iba a trabajar unos mesecitos para poder pagar exámenes y que nosotros le ayudáramos para poder ayudarle a pagar lo que es la carrera para poder ser un patrullero. Pero desgraciadamente le acabaron los sueños. Cuéntenos un poquito cómo él se empieza a comportar una vez entra. Estaba muy feliz, muy emocionado, muy entusiasmado. ¿Cómo lo veía usted como mamá? Yo a él lo miraba orgulloso, porque él era de las personas que se proponía las cosas y siempre las lograba. Él era activo, feliz. Él era más feliz. ¿Por qué? Porque yo siempre lo visitaba cada 15 días, cada 8 días. Yo lo visitaba aquí a la escuela y yo le traía su desayuno o su almuerzo, porque siempre era almuerzo y comida. Cuando venía el papá, la mamá, mi hija y mi nieta, porque era la adoración, motivo de él también era mi nieta. O sea, la sobrina. La sobrinita, sí, Helen. Entonces, él era esa motivación y esa alegría porque él nunca estuvo solo, él siempre estuvo con nosotros ahí, siempre, él tenía el apoyo de la familia, siempre lo tuvo. ¿Qué le decía de los tratos que le daban allá adentro, de la convivencia? Pues al principio mi hijo entró y a mí no me comentó nada, pero él sí me dijo a mi hija fue la que le dijo que él había tenido como roces con un personaje de ahí, que lo mandaba a él, que era de alto rango, Superior. Un superior que él, sí.
que siempre lo ponía a hacer tareas, siempre lo castigaba, lo ponía a voltear, pero la verdad nunca supimos en realmente quién era o cómo pasó. Y él de pronto les contó por qué lo ponía a hacer tareas de más. Lo encontraba por ahí jugando Free Fire, o lo encontraba por ahí haciendo cualquier pendeja y una vez, pin, lo castigaba, lo ponía a voltear. Muchas veces porque se quedaba afuera, porque se entraba o porque, mejor dicho, era por todo que la tenía hostigado. A julio, o sea, en esa fecha de julio, ¿cuánto tiempo llevaba Juan Diego en la escuela? Uy, eso ya como casi 6 meses. Sí, como 6 meses. 6 meses. Algo así llevaba. No, ya más de 6 meses. Que faltaban 5 meses exactos para salir. Doña Doris, ¿y cómo fue ese último encuentro entre ustedes? ¿Cuándo se vieron por última vez? Bueno, eso fue el 23 de julio. Eso fue un domingo. Yo vine a la escuela general y le traje el almuerzo. Esa vez se me varó la moto. No podía prenderla, no sé. La cosa fue que yo llegué a la escuela general Santander, me dieron paso, entré, mi hijo me estaba esperando ahí en la puerta, que los videos lo pueden decir, cosa que nunca lo han dejado ver, pero yo sé que las cámaras grabaron todo. Yo entré al comedor con mi hijo, comimos, él me paladió, y ese día había una policía ahí, una mujer, con 2 niñas, y él me dijo, mami, mire, ¿y yo qué? Mire, yo quiero ser como esa señora, que me traigan mis hijos acá, y diga, este es mi papá, un policía. Y yo, así irá a ser, papá. Y me cuchareó, me llevaba su bocado, yo, pues a él le hice frijoles, pollito sudado, que le gustaba, arroz y pataconas y un jugo de lulo. Esa fue la última comida que yo le pude hacer, que siempre le traía ahí. Y ya estuve como unos 40 minuticos con él porque él tenía que dormir, porque esa noche entraba de turno. Él entraba de turno esa noche. Y bueno, de ahí me fui, el otro día, normal. Y esa última vez que hablaron, ¿lo notó normal, feliz, alegre, no Cansado. estaba pasando nada raro? No, cansado, con sueño, nada raro, estaba, es más, él estaba gordo, mejor dicho, estaba gordo. Cansado, él decía que tenía sueño. Yo por ahí tengo unos audios donde él me decía, mami, ya va a llegar, porque él no hacía sino esperar que le llegara la comida. Y no, yo nunca lo vi desmotivado, antes lo vi más motivado de lo normal porque él quería seguir con su carrera. ¿Cómo llega a usted la noticia ese 24 de julio? Bueno, ese 24 yo estaba por allá trabajando y me llamaron a la 1:27, la psicóloga de ahí de la escuela de Diepo, y me dijo que mi hijo había tenido un accidente. Y yo le dije, dígame la verdad, ¿qué clase de accidente? Dijo, no, él se disparó. Yo le dije, ¿cómo así? Entre mí, yo pensé, pues limpiando el fusil, porque él tenía de dotación, era el fusil, y lo limpiando los 6. Yo dije, pues, los accidentes pasan. Cuando me dicen, no, realmente lo que pasó fue que su hijo se suicidó. Y yo, no, o sea, no, porque el día anterior me había dicho que quería que le llevara hijos así cuando los tuviera. Y el otro día se va a suicidar, no es lógico. Y nosotros somos humildes, pero con ganas de seguir adelante, ganas de luchar. Entonces no había motivos ni para él, ni para ninguno de mi familia que se suicide. Y ni siquiera tu hijo tenía antecedentes de depresión. No, mi hijo, nada. no. Mi hijo era muy activo, mi hijo le gustaban los retos, mi hijo le gustaba sobresalir, le gustaba mucho el deporte. No, mi hijo no había ni por rasgos, es que nosotros de la familia nunca. Te informan del presunto accidente y ¿qué pasa, Doris? ¿Llegas allá? ¿Qué sucede inmediatamente? Bueno, yo ese día me pasó eso, me llamaron, me dijeron que mi hijo se había suicidado, yo no creí, yo me dirigí hasta la clínica El Olaya. Te dijeron que lo habían llevado allá. Fue mega. Cuando después me llamaron y me dijeron, yo me dirigía derecho a la escuela, de ahí me dijeron, bájese en la 30/30, que hay una Ponal me recogía. Sí, efectivamente. O sea, una patrulla de la policía. Sí, me recogieron ahí, y de ahí me trasladaron a la clínica de Olaya, que yo no sabía que mi bebé estaba allá. Yo iba derecho, era para la escuela, pero mi hijo ya lo habían trasladado para ahí.
Cuando yo llegué, yo lo que hice fue bajarme y buscarla. Yo como conozco de clínicas, sé como dónde lo reaniman y esas cosas. Yo era derechito para allá. Resulta que él no me dejaron de entrar y pues le pegué a un guarda, entré, como pude entré. Efectivamente yo entré y me encerraron en un cuarto pequeño, 2 personas, un médico, una muchacha, una enfermera o psicólogo, no sé. Y yo les dije, ¿qué me van a decir ustedes? Que mi hijo está muerto. Sí, ya sé. Entonces ya me lo dijeron. Ahora me falta es verlo. Yo quiero verlo. Es el derecho que yo tengo. Yo no se puede hacer nada, ¿o sí? Entonces ellos me dijeron, está bien, doña Doris, y seguí. Yo podía seguir derecho, más no. Yo tantico volteé y pasé. Cuando yo iba, allá estaba realmente el cuerpo de mi hijo, en una camilla. Y ya ahí fue cuando yo pude comprobar que él realmente no se mató. Primero porque yo le olí las manos, no tenían pólvora. Segundo, fue un tiro en el pecho tan letal que usted, yo sé que con un tiro en el pecho usted dura 1 minuto, por mucho, porque el corazoncito se lo estallaron. Ahí estuve con él y ya ahí salí, y ahí ya comenzaron las dudas, los problemas. Doña Doris, y cuando usted vio a su hijo, de pronto vio algo, pues aparte de lo que nos está comentando, del tiro en el pecho y eso, de pronto vio alguna anomalía en la vestimenta, en Claro. algo diferente de él. Claro, en ese momento yo le miré que el pantalón lo tenía recogido, o sea, apuntado con la correa, una correa, porque no sé si sería de él, pero o sea, le apretaron el pantalón y con la correa lo ajustaron. La camisita que tenía, ya pues obvio que estaba rota, pues O sea, era un pantalón más grande. claro, una talla 38 y mi hijo era un 32. Los boxers que mi hijo tenía era un XL, cuando mi hijo era un M. Y tengo la ropa interior, una ropa también interior de mi hijo que yo la guardo por ahí. Quiere decir que A mi hijo lo cambiaron allá en el movimiento de borrar pruebas, de alterar la escena de crimen, sí, claro. A mi le hijo le cambiaron la ropa. todo. Sale de ahí, ¿qué pasa? Bueno, entonces de ahí salgo, de ver a mi hijo yo salgo, me pueden afirmar, yo no firmé. Resulta que yo al otro día, yo me dirijo al hospital de Olaya y les pedí una historia clínica. Se supone que me dieron la original, ¿no? La primera, la que vale. Cuando yo llego y pregunto, no, que ahí no había entrado ningún Juan Diego Lozano. Yo me las ingenio y conseguí la historia clínica. En una me dice que mi hijo salió que mi hijo entró a la 1:07 por sus propios medios. O sea, que él llegó caminando Claro, y entró. venga, me pegaron un tiro, atiéndame. Eso es ilógico, ¿sí? Ahí comencé a mirar que eso era, ahí había un gato encerrado. Y eso yo estaba segura de que a mi hijo eso ya era 100%, eso era 100%. Vuelvo, me pido otra historia clínica con derecho de petición. Sale que mi hijo murió a la 1:11. En otra historia clínica, murió a la 1:13. Como quien dice, mi hijo tenía 7 vidas. Cuando nos ponemos a mirar, a mi hijo lo sacaron a la 1 en las investigaciones que nosotros hicimos con los investigadores que nosotros tenemos privados. Mi hijo lo sacaron a la 1:15 de la Escuela General Santander Riepo. A mi hijo lo sacaron de allá. ¿Cómo es posible que los médicos en el hospital de Olaya le dan en el hospital cuando mi hijo todavía estaba allá? ¿Y cómo es posible que si mi hijo ya estaba muerto allá, no hay un policía, no hay un médico policía, no hay enfermería que determinen que ya no tenía signos vitales? ¿Por qué movieron el cuerpo? ¿Por qué alteraron la escena del crimen? Mi hijo tenía lastimado el dedo de la mitad, tenía un negro, no sé si sería fracturado. También se evidencia en la historia clínica. El dedo corazón Sí. tenía lastimado. Sí. O sea, quiere decir que de una u otra forma también esos informes del hospital, alguien había metido mano allá. Obvio. Y el hospital dejó que alguien Exacto. presuntamente dejara Sí, porque yo tengo las 3 historias la clínicas. historia clínica. Sí. O sea, tu hijo lo reportan fallecido cuando ni siquiera había salido llegado. de la escuela militar. Sí. Desde ahí comencé a buscar, a pagar a investigadores. Gracias a Dios la familia a mí me ha ayudado y hay 5 abogados que
que están dispuestos a todo porque pues no es justo que pierda un niño la vida así en las extrañas condiciones que mi hijo pasó. Después de que pudiste ver a Juan Diego y pues ya empezaste a entender que había algo más, ¿cómo empiezas a investigar y qué empiezas a encontrar? Yo en el momento de que yo miré a mi hijo, de una vez comencé a investigar. Yo desde el primer día, con dolor en el alma, destrozada, pero yo comencé a buscar. Ya comencé a pasar derechos de peticiones el mismo día, comencé a hacer todo. De ahí después de eso, me lo mandaron para medicina legal. De medicina legal me lo querían entregar al otro día y que lo enterrara al otro día. Los 4 policías que me pusieron, ya, era encima mío, ya, o sea, era rapidito. Pero, o sea, ¿para qué te pusieron 4 policías? ¿Cómo así? Supuestamente el acompañamiento. O sea, la policía te mandan 4 policías Supuestamente para una que te psicóloga. ayuden, Ujú. para que te orienten, te presten No, todo el para apoyo. mí eso no fue orientación. Para mí, yo nunca tuve apoyo de la policía y nunca la he tenido. Por lo contrario, he tenido desgracia. Pero te mandaron esos 4 con esa premisa, como, no, ahí están ellos 4 acompañamiento, para sí. que te sirvan, Sí, te orienten. Sí, muy lindos. Y ellos, ¿qué te decían? Que lo tenías que enterrar ahí mismo. Ellos, el afán de ellos era que entregaran el cuerpo. Que tenían que entregar el cuerpo ya al otro día, que por qué tanta demora, que por qué esto. O sea, las cosas de Dios son perfectas. Y yo siempre he dicho que cuando uno confía en Dios, todo se sale a la luz pública. Cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces resulta que ese día mi hijo lo hicieron el examen el lunes lo llevaron, el martes me lo entregaban y querían que el martes por la tarde lo enterráramos. Ni velación, no querían nada. No, que iban a hacerle una media velación ahí en la 68, no sé, en la policía, no sé. Doña Doris, acá recapitulando, hay una parte que no me quedó tan clara y es después de que Medicina Legal tiene el cuerpo, inmediatamente hace esos exámenes, o sea, ustedes pudieron enterrar a su hijo pronto o les tocó esperar mucho tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mi hijo me le hicieron la autopsia el martes, que me lo entregaban y tenía que ahí mismo enterrarlo. O sea, eso era rápido. Pero el miércoles me lo entregaban. Efectivamente me llamaron que el cuerpo ya estaba. Resulta que hubieron miles de peros. Me cambiaban muchas cosas a mi hijo. Resulta que el jueves me dijeron que ya mi hijo tenía salida. Entonces yo dije, bueno, ya es hora, ya qué podemos hacer, ya está muerto, ya no puedo solucionar, no podemos hacer nada más. Me dijeron que ya el cuerpo estaba de salida y me dieron la orden de salida de mi hijo. Cuando en la orden me decía que llevaban ropa para quemar, la ropa de mi hijo, todo, las botas, el pantalón, las pantalonetas, los calzoncillos, todo, para quemar. Se supone que ellos, la fiscalía, tiene que dejar, o en medicina legal, tienen que dejar una prenda, que en este caso es la camisa. ¿Por qué mandan quemar todo? ¿Por qué mandan desaparecer la ropa de mi hijo? Entonces, como yo puse problema por eso, porque o sea, yo en mi ignorancia, y una cosa es que yo sea humilde, y otra cosa es que no me dé para pensar. Entonces yo les dije, ¿cómo así que van a quemar ustedes la ropa sabiendo que ahí están las pruebas? Dijeron que no, que yo ya estaba examinado. Y que lo único que se quedaba en medicina legal era la camisa. Yo le dije, bueno. Pero como yo había puesto problema, que ahora tenía que buscar un fiscal que me diera orden para sacar el cuerpo. Y eso fue un proceso. Eso fue el viernes, como a las 10 de la mañana ya me podía llevar el cuerpo. Pero resulta que ya al llevarme el cuerpo, había unos papeles que estaban cambiados, el nombre, todo estaba cambiado. O sea, hasta que no me arreglaron eso, ya no lo podía sacar el viernes. Ya me tocó dejarlo viernes, sábado, domingo. El lunes ya me lo entregaron. Y ahí. ¿Y solo se le hizo una autopsia, una necropsia a tu hijo? La que ellos le mandaron a hacer, y yo solicité por derechos de petición, también le pedí allá a medicina legal que se le hicieran más exámenes. Entonces, en esa segunda autopsia es donde encontraste lo que cambió todo el rumbo de la investigación. Sí, claro. En un momento, pues les vamos a estar contando cuáles fueron los nuevos hallazgos de esa necropsia. O sea, ellos hicieron el básico. ¿Sí? Murió por impacto. Pero yo quería ver más fuerte avance que él hiciera. ¿Qué pasó?
Y sí, me encontraron muchas irregularidades en el cuerpo de mi hijo. ¿Qué se encontró? O sea, en esos exámenes siguientes que... A mi hijo le encontraron semen rectal, pero también dicen que mi hijo no tenía desgarre. Entonces, ¿hay qué? Queda uno perdido. ¿Fue o no fue abuso sexual? ¿Fue intento o no fue intento? Eso sí, hasta ahí he podido guiarme por la historia clínica. ¿Qué le dice que en medicina legal en el informe de la necropsia aparezca fluidos de otra persona en el recto de su hijo? Dicen que de él mismo. Entonces, como imposible, ¿no? O Pero sea, medicina legal ya hay un informe como que confirmado que esos fluidos sean del mismo. parece que sí. Eso dice. Efectivamente que es de él. Pues ahí, yo sí digo que yo como tal no estudié mucho. Ni tampoco entiendo mucho de eso. Pero a mí me parece como muy lógico, ¿no? Que una misma persona tenga en rectal. Incluso también, ahorita que podíamos leer un poco de ese informe, también se habla de una evidencia, lo que le llaman la evidencia traza, que es que puede que hayan unos restos en las uñas de él, de otra Claro. persona. ¿Ya ha habido cotejo de eso? No, eso sí no me han entregado nada. Eso que yo sepa, no. Pero sí hay No, pruebas no, de que porque él se puede haber y defendido. también como ustedes pudieron ver en la historia clínica, ahí dice que no alcanzaron las pruebas. Cuando cada uña era larga de mi hijo y yo creo que tenía cuero como era bastante. O sea, si con una puntica de sangre usted puede encontrar las pruebas que quiera y la ADN de cualquiera. ¿Por qué con mi hijo no alcanzó? ¿Por qué con mi hijo no alcanzaron esas exámenes, esas pruebas? ¿Mm? También quiere decir que puede que tu hijo haya luchado No, mi increíblemente. hijo sí tuvo una lucha ya. Eso sí, porque mi hijo tenía rayado el cuerpo. Mi hijo tenía moretones, mi hijo tenía golpes en el pechito, en una piernita. ¿Qué más tenía? El dedo que yo le digo, está fracturado como por acá, tenía un moratón. Y pues no sé, yo sé que algo fuerte ocurrió. Pero ya lo único que saben son los compañeros. Cuéntenos un poco las versiones que han dado pues las personas que han sido pues interrogadas por la fiscalía. En las declaraciones que dieron, dicen que mi hijo estaba sentado en la cama, aburrido, y que el personaje que entró con el arma al alojamiento, que él supuestamente entró con una emergencia al baño, pero una emergencia, y que él supuestamente en la primera declaración dice que él llegó y se quitó el chaleco y lo puso encima de un camarote, y se quitó la portatonfa, que la portatonfa es donde va el arma. Efectivamente nosotros cuando miramos eso, él dice que el momento de él dejar la portatonfa allá y el chaleco, él se quitó todo, chaleco y todo, lo deja allá. Cuando en las declaraciones vuelve y hace otra declaración y vuelve y se contradice. Él dice, no, yo llegué y lo vi sentado ahí y yo me volteé y cuando él pegó y ¡pin! Me quitó el arma y se volteó y se paró. Es mentira porque el impacto mi hijo lo recibió de pie, no sentado. Eso está por medicina legal también. ¿Y habían más personas en ese momento? Pues supuestamente habían dos en el baño. Que habían dos en el baño, que no sé, bueno, eso fue lo que dijeron ahí, el montaje que hicieron ellos. Que habían dos en el baño, pero yo sé que hay más gente ahí. Pero también dicen los informes que las versiones de ellos no coinciden ni siquiera una con la otra. O sea, Nada. ni siquiera ellos se colocaron de acuerdo en decir algo Nada. que dicen que raya una con la otra. No, eso está como la historia clínica de Lola ya. Igual. No consigue nada con nada. Nada. ¿Y los demás qué decían? Pues lo mismo que unos decían que estaba en el baño, que escuchó un tablazo, que después salió, que vio a Juan Diego recargado en la cama, que el otro dice que no, que estaba aquí en la parte de los pies, el cuadro hemático, que se suponía que si mi hijo estaba recargado en la pared, hacia la pared, está aparte de los pies de la cama. Entonces ahí, o sea, todo lo que yo he investigado es todo lo contrario de lo que ellos dijeron.
Si usted pone a comparar cosas, no le van a dar. Y yo soy 100% seguro que fue un homicidio. Sí, y ya salió por pruebas, por fiscalía, por todo, que eso fue un homicidio agravado. ¿Y qué cree que es lo que no ha dejado que se llegue al directamente responsable? Pues para mí, aquí hay manos que no quieren dejar que esto salga a la luz pública, que esto se haga justicia. Aquí lo han movido total, así como han manipulado las pruebas, aquí han manipulado todo. Aquí sí lo han manipulado. Porque yo sé que desde el principio movieron todo para que eso no saliera a la luz pública, y así mismo quieren alargar el proceso cuando ya tienen todas las pruebas. A mi hijo le encontraron un chip en una rodilla, harta carne en las uñas, fluidos, un golpe, un tornillo en la espalda. ¿Cómo así? ¿Como enterrado o cómo? Pues ahí es donde va. Cuando el policía que le dio, supuestamente se le cayó el arma al piso. Él, lo que es del susto y del afán, cogió la pistola muy campante y se la puso otra vez en la portatonfa. Cuando él le había dicho en la primera entrevista que él se había quitado el chaleco y portatonfa y lo había dejado arriba. Entonces, ¿cómo es posible que si el otro se paró, él cogió la pistola y pin? O sea, ahí están las preguntas del revuelto que ellos mismos hacen. En el momento en que le cae la pistola, él dice que se le salió el proveedor a la pistola. Que se le salió el proveedor, y en el salirse el proveedor, pues obvio que se le va a caer el resorte que lleva empujando las balas. Ese resortico estaba en la espalda de mi hijo. Porque a mi hijo lo manipularon por todo lado. O sea, ese chip que le encontraron en la rodilla, se lo colocaba la policía. Yo no sé. Pero tú... Solamente sé que en medicina que le hicieron los exámenes, le encontraron un chip. Pero tú no sabías si él lo tenía antes. Y yo le preguntaba a muchos policías jovencitos, niños, lo mismo el proceso de mi hijo, ¿ustedes han tenido ese chip? ¿A ustedes les han dado esto? ¿Les han puesto esto? No. El problema es que mi hijo venía de por allá de otro lado. Mi hijo venía del Espinal. Mi hijo, pues para mí mi hijo venía como princesita, como calificado. O sea, no sé, rastreado. ¿Puede ser? O sea, puede que de pronto el problema haya sido en el Espinal y ya haya venido él. No, en el Espinal no. No, porque él habló para que lo mandaran, que para Bogotá. Sí, porque aquí tenía la mamá y él sabía que yo iba a estar siempre con él. Pero como allá ellos no deciden, sino cada quien escogen, y ya él, ¡pim!, salió para Bogotá. Mi hijo era alto, acuerpadito, tenía muy buena cola, buena pierna, buena dentadura. Estaba bien perfilado. ¿Para qué? Para ser un buen policía, puede ser. O para otras cosas con otras intenciones. Que eso lo sabemos más con lo que ha pasado en la policía. Lo sabe el país, que la lo policía sabe, también lo sabe. ha tenido antecedentes Sí. de allá adentro haber temas puede haber sexuales. Prostitución y puede haber toda esa cosa, puede ser. Pero como yo les digo, yo ahorita voy es por lo de mi hijo. ¿Sí me entienden? Yo quiero justicia, yo quiero tener paz, yo quiero dormir tranquila, comerme un platico de arroz, así sea, porque si no hay para más, con eso vive uno. Pero vivir tranquila. Que no solamente maté al niño, sino me enterraron a mí y me dañaron la tranquilidad. Aparte del tema de medicina legal, el tema de la historia clínica, el tema de la ropa de tu hijo, ¿han encontrado algo más? ¿Hay otros detalles? Sí la hemos encontrado, pero no hemos tenido respuesta de eso. Inclusive la que tenemos ahorita es el celular de mi hijo. El celular de mi hijo era una flecha. Flecha, para los que nos están viendo en otros países, quiere decir que era un celular antiguo, sí, de teclado, barato, sí. antiguo, de teclado. Sí, era una flechita, bueno, como puedan explicarle ustedes ahí. No la han podido desbloquear.
¿Cómo es posible que la tecnología aquí en Colombia, que se supone que es buena tecnología, y pueden rastrear números, pueden rastrear todo, no son capaces de desactivar un celular chiquis? O sea, ¿sí? De ahí deben de haber muchas cosas. Ahora otra cosa, la cuenta de mi hijo de Facebook ahora mantiene abierta. ¿Cómo así? Si no pueden abrir, si es verdad que no pueden abrir la información que tienen en el celular, ese pequeñito celular, pero si la cuenta ya la tiene otro. Pero, o sea, están publicando desde el perfil de tu hijo. No, O aparece lo en línea. En línea lo abren y ahí sale, usted mira en... Como si tu hijo estuviera conectado. Sí, una vez casi me muero. Cuando abrí la línea, mi hijo, yo salí corriendo, yo no pude. Porque yo dije, mi bebé está vivo. Pero también uno aterriza y se da cuenta de que no es así. Y sí, yo cuando miro esa vaina en línea abierta, yo digo, ¿se he sido grosera? Sí. Siento impotencia, siento mucha rabia y los trato mal. Les digo, ¿quién es el tal por cuales? Que tiene la cuenta de mi hijo abierta. No les bastó con matarlo, no les bastó con hacerles daño y hacernos daño a nosotros. Respétenlo. Así está escrito en el Facebook. Eso fue. Y ya ahorita ya todo momento lo abren. Unos dicen que .p él tuvo que tener una cuenta de esta cosa de Free Fire, que de pronto lo tenía unido, que no sé qué. Pero es que eso se viene presentando hace poco. Entonces, todo eso le tengo pantallazos y pruebas. Y de pronto el tema de cámaras, ¿han podido acceder a eso? ¿Las de la escuela? ¿O la de la Sí, las de la escuela? escuela. Yo en el momento, la primera semana, yo comencé a solicitar los videos. Que yo quería que me dejaran ver los videos de mi hijo en vida. Sí, que hizo ese día, que hizo el día anterior. Todo, yo quería que me dejaran ver o se me pasaran esos videos. Y no, me los han negado. Todos dicen que van para la fiscalía. Para la fiscalía. La fiscalía. Y la fiscalía me tienen ahí. Pero ahora el de la fiscalía está quieta. Se mueven con casos de importantes, pero no un caso importante que pasó dentro de la institución. Que este sí es un policía. Pero estaba prestando el servicio, pero tenía el uniforme de la institución. ¿Por qué a él sí me lo quisieron callar, tapar? Doña Doris, ahorita usted mencionaba algo pues importante y es las personas que estuvieron en ese momento con Juan Diego, que ha podido averiguar, ha podido hablar con ellos. No, yo nunca, solamente por ahí alguien me llamó y la verdad yo volví a buscar el número, a llamar, a devolver y me dijo, señora Doris, no deje que ese caso se quede impune, busque. Mira, nosotros no podemos hablar porque también nos tienen amenazados. No, solamente usted siga, doña Doris, que usted va muy bien. Siga que el que busca encuentra. Así fue lo único que me dieron. Y yo más encima, más le metí a berraquera a esto. ¿Y esa llamada la recibió al cuánto tiempo? Como a los 3 meses me llamaron, me dijeron eso, pero nunca más. Desgraciadamente no supe más de los compañeritos de él, de mi hijo. ¿Y él no tenía un mejor amigo ahí dentro? Él tenía un mejor amigo, Pocho. Él es un compañero de allá donde él vivía, pero ellos estuvieron fuera en el Espinal. A él lo trasladaron para otro lado y a mi bebé lo trasladaron para acá. Pero aquí, solamente, él aquí no duró sino que como 1 mes y medio. O sea, 1 mes y medio no tiene tanto compiche, pero sí había alguien que la iba mucho con él. ¿Y qué te dice ese alguien? No, nada. Nadie se reporta sobre el caso de mi hijo. Porque la policía nunca quiso que eso saliera al aire. Nunca dio una explicación. Nunca ha dado nada. Ni la fiscalía, nada. Solamente llevan el caso así, pero porque yo también estaba ahí. Señora Doris, usted nos dice que movieron la escena del crimen. Sí. Es decir, aparentemente Juan Diego falleció antes de ir a la clínica y sacaron el cuerpo, ¿o qué No, ha mi podido hijo murió averiguar? con un impacto letal en el pecho. Borraron las escenas, borraron todo, porque a mi hijo de ahí lo sacaron y lo llevaron a la enfermería de la escuela. De ahí, sabiendo que hay enfermeros, sabiendo que hay médicos, de ahí lo movieron.
para el hospital de Olaya. Entonces, Y el disparo, medicina legal ha podido determinar si fue a quemarropa o a qué directo. distancia. No, quemarropa, le pusieron la pistola en el pecho. Directo en el pecho. A él no lo dejaron ni, yo creo que ni levantar las manos. Porque yo lo poquito que le pude ver en el instante que yo entré y vi el cuerpo de mi hijo, yo sé que si uno le pone la pistola así en el pecho y siente que monas uno apenas haces así, no dejarse sacar. Y mi hijo, yo sé que él se cogió el pechito porque por medio de los deditos, él tenía los chorros de sangre. Chorros, no chispeado, chorros. Yo solamente le pido a mi Dios y a la justicia que tome cartas en el asunto y que no siga pasando esto con nadie. Y que los culpables y el culpable que pague. Tú, bueno, te empiezas a enterar de estas cosas que evidencian presuntamente que no se quitó la vida él mismo. ¿Y qué empieza a pasar en tu vida? ¿Qué piensa? Después de todo eso, yo ya comencé a sentir amenazas, me sentía perseguida. Yo por donde viva siempre veo a una persona rara, siempre. Ya entraron las llamadas, ya entraron las fotos. Quería que Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo así? ¿Qué entraron llamadas? ¿Qué tipo de ¿Fotos de qué llamadas? ¿Qué tipo? tipo de fotos? Las de mis hijos. Que si yo quería mucho a mi nieta, que me quedara callada o siguiera investigando. Que me iba a pasar lo de mi hijo. O sea, tú estás siendo amenazada. Sí, claro. Sí, yo ya expuse eso en la fiscalía. ¿Y cómo eran las llamadas? ¿Qué te decían? El primero me dijeron que si yo quería mucho a mi hija y a mi nieta, que la nieta estaba muy linda, que me quedara callada. Y yo, ¿de qué me hablan? Dijo, no se haga la tonta. Yo le dije, que yo no lo conozco a usted, no sé por qué usted me está hablando. Me colgaban. Después tratando como de pedirme como plata, como por ese lado, o sea, era complicado la situación en el momento, porque yo quedaba, ni si para, ¿cómo? Yo lo único que hacía era rápido el pantallazo, antes de que borraran todo. Y en una de las llamadas, el logo de la policía siempre dice Dios y Patria, ¿cierto? En uno de esos dice Dios y Patria, en el WhatsApp. Entonces, O sea, tú sospechas que yo sospecho de todo mundo. la policía Yo sospecho de todo mundo. posiblemente esté detrás de eso. De todo mundo sospecho. Y si a mí algún día me llega a pasar algo a mí, o a mi familia, o a uno de mis abogados que llevan el caso, se lo dejo todo a la policía y al Estado Nacional de la República. Porque de verdad esto no puede seguir pasando. Cuéntanos un poquito cómo empieza este tema de construir un equipo. Tú eres una persona clase media, trabajadora, nos contabas ahorita antes de empezar a grabar, tenías tus ahorros de tu profesión, de lo que te toda la vida, dedicas, sí. y empiezas a formar un equipo. ¿Cómo se vuelve Doris una investigadora? Mire, yo soy una persona muy humilde, no ni clase media tampoco, no, humilde. Nosotros todos somos humildes, mi familia. Pero digamos en mi combo que mamá y papá y hermanos, sí, somos muy humildes. Por resto de familia, hay mucha familia que tiene, pero es que nosotros no nos guiamos por el dinero. Siempre nos guiamos por lo que nosotros trabajamos y tenemos. Y siempre lo hemos logrado así. Yo he tenido buenos trabajos, gracias a Dios me ha gustado ahorrar y pues hay corazones que no son dañados como los de los demás. No todos son malos. Y me han ayudado demasiado, demasiado. Cosa que les agradezco en el alma. ¿Y cuando se acabaron esos ahorros, qué pasó? No, yo ahorita comencé a trabajar, pero trabajo 1 o 2 días cuando sale. Y cuando no me quedo en la casa. Muchas veces salir a la calle es un martirio, porque usted no sabe si lo pueden estar esperando en la esquina para matarlo, para secuestrarlo, para hacerle daño. Entonces, como es complicado, es muy duro. Y muchas veces yo soy mi hermano el que me hizo mercado y me llevó a la casa y yo digo, hay arroz, hay aceite, hago un arroz, pero
Me da miedo salir a la calle a comprarme un berraco huevo porque no. Sé que por un huevo me pueden hasta matar por salir. Yo ahorita la vida mía ha sido muy fuerte. Es una vida que no le deseo a ninguna mamá. Ni a nadie. La tranquilidad mía se acabó. Se me acabó por completo. Mi estabilidad se acabó también. Está ahí. Yo solo le pido a mi Dios que me ayude a hacer justicia, que le abra los corazones a las personas que estuvieron en el momento que pasó con mi hijo. Que miren que mañana ellos también van a ser papás. Inclusive, el que le disparó a mi niño, él va a ser papá. Que se ponga la mano en el corazón. Yo digo que tal vez él no lo disparó porque quiso. Tal vez no. Tal vez puede haber otra cosa que uno no sabe. Más adelante vamos a hablar de ese personaje que disparó el arma contra tu hijo presuntamente. Coges tus ahorros y ¿a quién empiezas a contratar? A un investigador privado. De Dubái también vino por ahí alguien. Y sí, efectivamente han investigado muchísimo. Con todo lo que se ha investigado, la fiscalía tiene todo para que haya capturas. De parte de ustedes, más que todo. Claro. Ni siquiera. ¿Y cómo ha sido la investigación por parte de la fiscalía? Pues para mí, lenta. Primero, porque cuando ya va un poquito avanzando, me cambian de fiscal. El caso de mi hijo, ahorita lleva 16 meses, el caso de mi hijo, de muerto. Y ese caso lleva 3 fiscales cambiados, cada 3. Cuando la fiscal general de la Nación dijo que el fiscal que cogiera el caso, que tenía el caso, tenía que culminar hasta lo último. ¿Por qué el mío me lo han cambiado 3 veces? Ahí que va. Porque que Dios me ampare y me favorezca también. Eso no se hace, pero pues digamos, ¿por qué con el hijo del policía, del sargento, bueno, el coronel el caso que hubo de el caso Juan de Felipe Rincón, Juan Felipe, ¿no? sí, Juan el Felipe caso, Rincón. sí. ¿Por qué con él sí? Ya hubieron capturas en menos de 8 días. ¿Por qué sí? Porque con él sí se movieron. Porque sí se están prestando todo para que hagan rápidas las investigaciones. Ya hubieron capturas. Hasta creo que hubo una libertad, ¿no? Porque con mi hijo teniendo todo, porque con mi hijo sí tienen todas las pruebas necesarias. No ha habido captura. Hubo solamente la imputación de cargos, más no han habido capturas. ¿Por qué cree que no? Porque la policía es coja. Porque la policía solamente mueve, la justicia se mueve para el lado del que tiene. Pero como yo no tengo plata, no tengo poder, no están mirando. Están mirando el dolor que sentimos. Tanto como ese padre como el mío, es igualito. Ellos no están mirando nada de eso. Doña Doris, en esa investigación, ¿de pronto ha encontrado algún caso similar de otro muchacho que haya pasado por lo mismo dentro de la institución? Pues yo me puse a mirar, eso fue a los 3 días de la muerte de mi hijo. Supuestamente se suicidó con un tiro en el pecho, igual que el mío, 5 meses atrás que el mío. También tenía un tiro en todo el pecho. También tenía ¿Y un también tiro en el dentro de la escuela? No, en la escuela no, aquí eso fue por la Caracas, bueno, frente de la medicina legal. Por También ahí. de la policía. También de la policía. Supuestamente se suicidó también. Con un tiro en el pecho. Raro, ¿no? En Colombia el caso Colmenares, pues a todos nos ha impactado mucho, incluso porque pues es un caso que todavía no está cerrado, y la mamá de Luis Andrés contaba que ella se soñaba con él, y él en uno de sus sueños le dice: mamá, en el cuerpo está la respuesta. En su caso, ¿ha podido soñar con Juan Diego? ¿De pronto la ha guiado en esta investigación? En parte,
Conmigo no, porque yo sé que mi hijo siempre me ha visto a mí como la fuerte, como la guerrera, pero una solita vez le pedí a mi Dios que me lo prestara para poder hablar con él. Él no habla, pero sí me abrazó. Bueno, ese fue el sueño que yo tuve con él, pero él sí le ha mostrado a un familiar, a la abogada, todo. Que el problema pasó fue en el baño, que él salió corriendo del baño y en el alojamiento lo mataron. Él no se podía defender, porque ahí vemos que él estaba en el baño. Él le decía a la doctora, no le decía, sino él le mostraba en el baño que lo tenían amarrada, apretado allá, y que él era muy fuerte, él era alto. Él le dio puños a ellos y salió corriendo, y de entrando al alojamiento se cayó. Yo creo que cuando eso pasó fue cuando el otro compañero subió y le disparó. Pero hasta ahí. Ese es el sueño que él le ha presentado a una de las abogadas. Una de las abogadas de la familia. Señora Doris, ¿y por qué cree que le hicieron esto a su hijo? ¿Qué ha sentido usted? Pues yo, conociendo a mi hijo, yo digo que a mi hijo le propusieron algo. Y mi hijo no aceptó. Mi hijo era correcto. Mi hijo, él prefería decirme, mamá, regáleme para la peluqueada. Pero yo sé que mi hijo o vio algo, o le propusieron algo, o realmente algo pasó. A él lo callaron. ¿Por qué? No sé. No sé. De tantas hipótesis que hay, no sé cuál de todas pegarle a una. Hablemos, doña Doris, de este personaje que las pruebas han llevado a que presuntamente sea el responsable de que Juan Diego esté sin vida. Bueno, él en las declaraciones, porque yo he tenido algo de las investigaciones, en la declaración que él dio, él dice que él estaba de espaldas al momento de que mi hijo supuestamente le quitó la alarma y se sentó en la cama y se paró. O sea, es todo ilógico. Él dio unas versiones muy erradas, muy equivocadas. Todo la dio a su favor. Háblenos un poquito del personaje al cual se le atribuye el disparo. ¿Por qué le atribuyen a él el disparo? ¿Quién era en rango? ¿Y por qué usted sabe que va a ser papá? Como les dije yo al principio, yo tengo los investigadores también. Él fue la única persona que subió el arma al alojamiento. Él fue la persona que subió al alojamiento con arma cuando nunca debía de existir una pistola en un alojamiento. Primero que todo, ahí va pasando cosas. Segundo, fue la persona que estuvo supuestamente en el momento de mi hijo, claro, porque él fue el que se le encontró pólvora en las manos. A él se le encontró chispeaduras de las manos, en la cara. En cambio, mi hijo no tenía nada de eso. Efectivamente, mi hijo no manipuló ningún arma. O sea, Juan Diego no se le encontró... solamente el impacto en el pechito. Señora Doris, la persona que le disparó a Juan Diego, ¿qué rango tenía? Es el compañero de él. O sea, también era un auxiliar, por así de decirlo. policía. Sí. Él también tiene tiene la misma de mi hijo. Ya tiene 20. Sí, 20. Señora Doris, acá pues nos ha pasado en varios casos similares que hacemos estas entrevistas. Sabemos que los victimarios pueden ver esta entrevista. O sea, ¿Usted qué le dice? La persona que acabó con la vida de su hijo puede ver esta entrevista. Que dio la orden. ¿Usted qué le yo dice? solamente les digo, el que se le encontró prueba, pólvora en las manos y las chispeaduras de mi hijo, el que lo mató, le digo y le pido, póngase la mano en el corazón, que así como él está orgulloso que va a ser papá, yo era orgullosa teniendo mi hijo. Que no le sigamos tapando la vida a nadie. Que sí, que en el mundo estamos para cometer errores. Sí, que hay muchas veces que los cometemos, sí, aceptamos. Pero no es justo que le hayan quitado la vida a mi niño así. ¿Y un por qué? Que me ayuden a aclarar esto.
que se haga justicia. Que se haga justicia y que los culpables realmente paguen. No pido más. Pido que la fiscalía agilice. Y así como están agilizando con la muerte de este otro niño, que era un civil, pero por ser hijo de un alto rango de la policía, ya hubieron capturados. Pero como el mío era simplemente un bachiller, me lo han querido aislar, me le han colocado trabas, me le han demorado el proceso. Entonces yo les pido por favor a todo el mundo que me ayuden con esto. Señora Doris, después de este mensaje que usted le deja a la persona que le dispara a Juan Diego, nos dice que no le tape a otra persona, o sea, en su corazón de madre, usted tiene la seguridad que hay alguien superior que pudo haber dado esa orden de atentar contra la vida de Juan Diego. Yo digo que todo puede ser posible. Yo no confío en nadie, como se los he dicho a ustedes y a todos. Solamente le pido al muchacho que por Dios, nosotros cometemos errores, y si ellos tenían problemas y si se fueron a tiros como fuera, le disparó por defenderse o algo, hable, diga la verdad, que de todas maneras ya me mataron a mi hijo, pero que esto si fue por órdenes de otras personas, que eso no siga pasando. Mire que nosotras las mamás son las que nos quedamos sufriendo. Ustedes de pronto pueden caer a la cárcel, pueden pagar un tiempito, pero salen. Pero el dolor de nosotras las madres, ¿qué? Solamente le pido a él que no deje que la muerte de mi hijo quede impune. Y que esto es un dolor muy grande, y la verdad, es que así como él acabó con la vida de mi hijo, acabó con la mía. Y no tanto la mía. Yo sé que han pasado muchas mamás por esto. Y solamente ayúdenme a hacer justicia. Que eso no siga pasando en Colombia, con nuestros policías, en las instituciones donde uno cree que uno tiene seguros sus hijos. Tal vez la verdad de lo que sucedió con Juan Diego en cierto modo le ayude Uy, sí. en este duelo. Yo lo que más quiero es saber la verdad. Yo sé que no me lo van a devolver, pero por lo menos uno tiene un descanso. Un descanso en el alma sabiendo por qué. ¿Qué estaban haciendo? Mi hijo no era conflictivo. Mi hijo no era de peleas. Y hoy en día, me imagino que antes de que sucediera todo esto, usted pensaba en qué chévere que mi hijo le sirva a la patria, que sea un gran policía, que le ayude a la sociedad. Hoy en día, ¿qué piensa usted de la policía? Uy. Yo de la policía desconfío, les tengo rabia, les tengo miedo. Yo antes yo me sentía orgullosa de la policía, porque uno sabía que la policía lo cuida a uno. La policía está para hacer el bien, para proteger las personas humildes, las personas indefensas. Pero hoy le tengo miedo a la policía porque la institución donde estaba mi hijo, que era policía, allá mismo me lo mataron. Los mismos integrantes de la policía me lo mataron. Entonces yo ahorita le pregunto aquí en quién confío, o en quién nosotros los ciudadanos debemos confiar. ¿En la policía? Doña Doris, pues por lo que nos cuenta vemos que no está en la mejor situación económica, así que estos micrófonos también están abiertos no solo para escuchar su historia, sino también para que le hable a todas estas personas que nos están viendo, para ver quiénes pudieran darle alguna donación o colaborar para lo que usted necesite en este momento. Yo sé que la plata no es lo único que uno puede pedir en la vida. Yo lo primer día que yo pido es justicia. Pero efectivamente, con todo lo que yo he hecho en la investigación de mi hijo, yo me gasté todo. Ya me he gastado todo. Y me queda complicado a veces transportarme. No me puedo mover. A veces, hasta para uno salir de la casa tiene que usar un taxi o un Uber o un Sit, un Transmilenio. Pero tiene que tener para el pasaje. Y si usted tiene para el pasaje, no tiene para volverse. Entonces, pues, eso se lo dejo al corazón de la gente.
Aquí en pantalla les vamos a dejar un número de Nequi, de alguna billetera digital, para que doña Doris reciba el dinero que ustedes quieran aportarle. Es un 324-585-0617. Yo digo que la más ayuda que a mí me podrían dar es ayudar a hacer justicia. Y que esto le llegue a los corazones de las personas que realmente le hicieron el daño a mi hijo. Yo con arroz puedo vivir, pero con el dolor no. Yo sé que hay muchas pruebas ocultas. Yo sé que hay otras cosas ocultas. Detrás de la muerte de mi hijo hay más. Hay más. Y poco a poco se va sabiendo. Y él va a descansar hasta el día que se le haga justicia. Ese día que salga todo a la luz pública y se haga justicia, ese día se puede ir a descansar. Y también que me dejen descansar a mí. Mientras tanto, que él siga moviendo sus angelitos donde quiera que esté para que eso no se quede así. Ni vuelva a pasar con otro joven, con otro auxiliar de la policía. Doña Doris, gracias. Gracias a ustedes. Por esa valentía para contarnos toda su lucha, para buscar la verdad. Y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Si tiene una historia que contarnos, escríbanos a produccionconductadelictiva@gmail.com. También puede escucharnos a través de Spotify. Nos vemos en un próximo episodio.